¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que más estorba en tu vida no viene de afuera, sino que está dentro de tu mente? Sí, puede sonar extraño, pero es la verdad. Los pensamientos son cosas reales. Construyen, destruyen, paralizan, sanan, aceleran o bloquean. Y aún más, moldean tu destino. La mayoría de las personas vive atrapada en patrones mentales invisibles, cargando culpas del pasado, miedos disfrazados de precaución y voces antiguas que susurran, «Tú no puedes». Pero la palabra de Dios dice algo muy diferente. Tú eres quien Dios dice que eres. Tu identidad está en Cristo, no en lo que dice el mundo. Y cuando empiezas a renovar tu mente, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Tu enfoque cambia, tus actitudes cambian, tus frutos cambian. La verdadera prosperidad comienza cuando el corazón y la mente se alinean con la voluntad de Dios. Esto no es un discurso motivacional vacío, es un principio espiritual profundo. El poder viene de Dios, pero Él obra en nosotros a través de la renovación de la mente. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Nada puede detener una mente determinada, enfocada en la verdad, guiada por la fe activa, llena de la palabra y dispuesta a obedecer. No se trata de las circunstancias, sino de lo que decides pensar cada día. Si quieres aprender a usar tus pensamientos como herramientas del reino, experimentar una transformación espiritual real y activar tu propósito, quédate conmigo hasta el final de este video. Aquí vas a descubrir cómo tu mente puede convertirse en tu mejor aliada en la batalla espiritual y cómo dar fruto espiritual verdadero a través de la fe. Así que dale me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ninguna reflexión como esta y comenta aquí abajo la frase «Yo elijo pensar como piensa Cristo». Vamos juntos a vivir lo que Dios preparó para nosotros. Hay personas que todavía no han entendido que los pensamientos no son neutrales. Ellos moldean el día, las actitudes, las relaciones, incluso la fe. Proverbios 23:7 lo deja claro. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, si piensas de forma negativa, derrotista, lejos de la palabra de Dios, eso mismo se va a reflejar en tu vida. Lo que ocupa la mente dirige el comportamiento. El enemigo lo sabe y por eso intenta sembrar mentiras sutilmente, porque entiende el poder de una mente que no ha sido renovada. Por eso el primer paso es prestar atención a lo que pasa dentro de tu cabeza, porque los pensamientos que se repiten se convierten en creencias y las creencias moldean tu destino. Ahora piensa, ¿cuántas veces una palabra dura que alguien te dijo quedó resonando en tu mente por días? La persona ya ni se acuerda, pero esa frase te hirió y se volvió un pensamiento recurrente. Y ese pensamiento se convirtió en miedo o inseguridad. Por eso Dios nos llama a renovar la mente, para no quedar prisioneros de ideas que no vienen de Él. La fe activa empieza con la forma en que elegimos pensar. Si un pensamiento no produce fruto espiritual, paz o confianza en Dios, entonces necesita ser confrontado con la verdad de la palabra. Repetir versículos en voz alta, escribir declaraciones bíblicas y meditar en quién eres en Cristo son formas simples pero poderosas de proteger tu mente. Alguien que tiene su enfoque en el reino sabe que no puede alimentar todo pensamiento que aparece. Hay cosas que necesitan ser rechazadas de inmediato. No todo lo que pasa por tu mente merece quedarse ahí. La mente necesita ser disciplinada, y eso es parte del proceso de santificación. Cuando comienzas a pensar de acuerdo con la voluntad de Dios, tus actitudes cambian de manera natural. La gratitud reemplaza a la queja. La esperanza toma el lugar del desánimo. El pensamiento transforma el comportamiento, y el comportamiento revela quién está en control, la carne o el espíritu. Y aquí es donde muchas personas se estancan, pensando que con solo orar todo va a cambiar, pero no sirve de nada orar por una transformación espiritual si seguimos alimentando pensamientos que contradicen la palabra de Dios. Es como pedir que llueva, pero andar con el paraguas cerrado.
La verdadera acción comienza en el campo invisible de la mente. La obediencia a las Escrituras primero pasa por un filtro interno. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia la forma en que piensas. Imagina tu mente como un terreno. Todos los días alguien siembra algo ahí. Dios, tú mismo o incluso el enemigo. Y lo que sea que se siembre en algún momento va a crecer. Por eso Gálatas 6:7-8 nos advierte: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No puedes sembrar duda y esperar cosechar una fe viva. No puedes alimentar pensamientos tóxicos y esperar vivir con frutos del Espíritu. Quien entiende que la mente es un campo espiritual, empieza a ser intencional con lo que deja entrar. La palabra de Dios debe ser la semilla principal en ese terreno, porque si no, la cosecha será carnal, no espiritual. Hay gente que dice: mi mente no se detiene, como si fuera algo fuera de control. Pero un cristiano maduro sabe que es su responsabilidad cuidar ese jardín. La Biblia no es solo para decorar o publicar en redes sociales. Es para sembrarla en el corazón y regarla cada día con oración, meditación y obediencia. Un buen ejercicio es comenzar el día declarando un versículo y pensar cómo puedes aplicarlo a lo largo del día. Eso es enfoque, eso es confiar en Dios, y esa práctica, aunque sencilla, empieza a producir frutos como paz, dominio propio e incluso una renovación de tu identidad en Cristo. Pero así como en un campo físico, el enemigo también trata de lanzar malas hierbas. Pensamientos de comparación, envidia, autosabotaje, desánimo. Y si no arrancas eso de raíz, ahoga la semilla de la palabra. Por eso es vital tener vigilancia espiritual. Puedes incluso usar tu celular para ayudarte. Instala una app con versículos diarios, cambia tu lista de música por alabanzas, llena tus ojos y oídos con cosas que fortalezcan tu fe. Recuerda, lo que alimenta tu mente fortalece o debilita tu autoridad espiritual. Y aquí va un secreto que pocos mencionan. Pensamientos pequeños pero constantes se convierten en actitudes transformadoras. Cuando decides, día tras día, sembrar gratitud en vez de quejas, alabanza en vez de ansiedad, algo empieza a cambiar. No solo por fuera, sino sobre todo por dentro. Y es justo en lo interior donde el reino de Dios comienza a manifestarse. Una mente renovada comienza con una fe activa. No esa fe que solo se escucha el domingo, sino la que resiste las mentiras que el mundo grita a diario. Hebreos 11:1 nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La vida de alguien que realmente confía en Dios se construye sobre promesas, no sobre suposiciones. Es necesario creer en la palabra de Dios por encima de la opinión de los demás, de las malas noticias e incluso de los propios sentimientos. La fe no es una ilusión, es una visión espiritual. Es decidir ver lo que Dios ve, aunque todo alrededor diga lo contrario. ¿Y sabes cuál es el mayor desafío? Permanecer. Porque creer un día es fácil. Lo difícil es seguir creyendo todos los días, incluso cuando la puerta no se abre, cuando las emociones dicen, ríndete. Pero justo ahí entra en juego la perseverancia como arma de batalla espiritual. Cuando uno está firme en la verdad, el corazón no se rinde ante la primera dificultad. Una persona que tiene su identidad en Cristo entiende que las promesas de Dios no se desvanecen como los vientos de la duda. Por eso permanece, porque sabe que quien prometió es fiel. Un buen ejercicio práctico es confrontar tus pensamientos con la palabra. ¿Pensaste que no puedes? Lee Filipenses 4:13. ¿Te sentiste solo? Medita en Isaías 41:10. ¿Tienes miedo? Declara 2 Timoteo 1:7. Eso es sembrar la semilla de la palabra. Es decidir, aunque sea con lágrimas, permanecer en la verdad de Dios. Eso no elimina los desafíos, pero sí transforma la manera en que los enfrentas. La fe trae enfoque. La verdad trae libertad. Y juntas producen frutos espirituales que permanecen. Esta caminata de fe no es una carrera corta, es una maratón. Solo recoge frutos el que permanece. Solo vence quien no suelta la mano de Dios a mitad del camino.
Y mientras más te afirmas en la palabra, más empieza la transformación desde adentro. Es como si todo comenzara a alinearse en el espíritu, y poco a poco el pensar se convierte en acción. Pensar como Cristo no se trata solo de reflexionar sobre cosas bonitas, sino de vivir como Él vivió. La fe activa siempre nos impulsa al movimiento. Santiago 2:17 lo dice claramente. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. En otras palabras, si el pensamiento no nos lleva a obedecer, es solo teoría bonita. La palabra de Dios nos llama a actuar, no solo a contemplar. Y la obediencia no empieza con grandes gestos, comienza con pequeñas decisiones diarias, como perdonar, ayudar a alguien o simplemente decir no a un hábito que no glorifica a Dios. Cuando alguien tiene enfoque y confía en Dios, eso se traduce en acciones concretas. Por ejemplo, no basta con pensar que necesitas buscar más intimidad con el Señor. Hay que separar tiempo para orar, leer la Biblia y compartir con otros creyentes. Eso es aplicar la fe en lo cotidiano. La fe que se queda solo en la mente se convierte en religiosidad. La fe que baja al corazón y llega a las manos da fruto espiritual. La acción revela la identidad en Cristo. La obediencia moldea el carácter y afina el discernimiento espiritual. Hay que recordar que la voluntad de Dios no es pasiva, se revela en el caminar. Muchos esperan una señal, pero Dios ya dio instrucciones claras en la Biblia. ¿Quieres un ejemplo? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? La obediencia es evidencia de una mente renovada. También es la semilla que da paso a la transformación espiritual. Y cuanto más obedecemos, más entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. La santificación ocurre cuando pensamiento y práctica van de la mano. Cuando alguien decide no solo creer, sino vivir lo que cree. Cuando las ideas del cielo se convierten en acciones aquí en la tierra. Y así el enemigo pierde fuerza, porque la fe con obras derriba fortalezas mentales y prepara el terreno para el verdadero combate espiritual. Muchos piensan que la batalla espiritual solo ocurre afuera, contra demonios o tentaciones visibles. Pero la realidad es que la guerra más intensa sucede en la mente. Es ahí donde el enemigo lanza sus dardos. Pensamientos de miedo, culpa, rechazo, comparación y ganas de rendirse. La Biblia ya nos advertía en 2 Corintios 10:4-5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, no podemos dejar que cualquier pensamiento se quede. Hay que capturarlo, examinarlo y enfrentarlo con la palabra de Dios. Esto es parte fundamental de la renovación de la mente. El secreto está en la perseverancia. Pensamientos negativos van a venir, pero la diferencia está en cómo reaccionamos. Quien tiene su identidad en Cristo sabe que no debe alimentar mentiras con silencio. La fe activa responde. Cuando el enemigo susurra, no lo vas a lograr. Quien confía en Dios responde con la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es solo motivación, es autoridad espiritual basada en la palabra. No se trata de pensamiento positivo, sino de guerra espiritual con armas divinas. Una herramienta muy práctica es la gratitud consciente. Sí, la gratitud es como un escudo mental. En lugar de enfocarte en lo que te falta, agradece lo que Dios ya ha hecho. Anotar cada día 3 motivos para dar gracias puede parecer simple, pero es muy poderoso. También ayuda a tener versículos a la mano, como flechas listas para usar. ¿Pensaste algo tóxico? Responde con la semilla de la palabra. Eso es perseverar en el campo espiritual. No rendirse aunque la batalla mental parezca no tener fin. Y es justamente en ese proceso de resistencia donde comienzan a brotar los frutos del espíritu. Paciencia, dominio propio, paz interior. Todo eso nace en medio de esa guerra silenciosa que ocurre en la mente. Y mientras más te afirmas en la verdad, más tu mente se convierte en terreno fértil para el reino de Dios. Jesús no vino solo para cambiar conductas, vino para transformar corazones. El reino de Dios comienza por dentro. Es invisible a los ojos,
pero real en el espíritu. Mateo 13:23 explica que la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen la palabra y la entienden. Estos sí dan fruto. Esa buena tierra es el corazón. Cuando la palabra de Dios encuentra un corazón dispuesto, esa semilla brota, crece y da fruto espiritual. Y ese fruto se ve en nuestras actitudes, decisiones, respuestas e incluso en los pensamientos que elegimos alimentar. Por eso, la renovación de la mente no puede separarse del corazón. Una mente llena de verdad, pero con un corazón endurecido, no produce fruto. En cambio, cuando el corazón está sensible a la voluntad de Dios, hasta un versículo sencillo puede convertirse en un río de transformación. Un ejemplo claro es cuando alguien logra perdonar de verdad, incluso habiendo sufrido mucho. Eso es permitir que el reino de Dios se manifieste. Cuesta, pero tiene poder. Es fe activa en acción. También es en el corazón donde se decide perseverar, aunque no se vean resultados de inmediato. Muchos quieren cosechas rápidas, pero se olvidan de que Dios trabaja por procesos. Él planta hoy lo que puede florecer meses o incluso años después. Por eso es tan importante mantener el enfoque y confiar. Un corazón que comprende los tiempos de Dios no se desespera, se mantiene firme, y mientras tanto va siendo moldeado, se va pareciendo más a Cristo. Va entendiendo su verdadero propósito. La verdad es esta: si el reino de Dios está en nosotros, entonces cada pensamiento, cada elección y cada gesto tiene valor. No se trata de hacer cosas grandes, sino de ser fieles en lo que tenemos hoy en nuestras manos. Es en lo pequeño donde se refleja lo grande. Es en lo invisible donde nace lo eterno, y a medida que ese reino crece dentro de nosotros, nuestros pensamientos también se alinean con lo que es bueno y agradable a Dios. Algo que mucha gente subestima es el impacto de los pensamientos que deja pasar sin darse cuenta. Esos que parecen inofensivos, pero que se van acumulando como basura invisible en el alma. Por eso Filipenses 4:8 nos da una lista clara. Concéntrense en todo lo verdadero, en todo lo noble, en todo lo justo. No es solo un buen consejo, es una guía práctica para tener una vida con paz y claridad. Porque cuando la mente se enfoca en lo que glorifica a Dios, el corazón encuentra descanso. Es como elegir qué vamos a poner en nuestro plato. Si alguien solo se alimenta de malas noticias, chismes, quejas o comparaciones en redes sociales, lo que va a cosechar es ansiedad, envidia y desánimo. Pero quien se alimenta con la palabra de Dios, quien escucha alabanzas, mensajes edificantes, quien lee libros que fortalecen la fe, está sembrando esperanza, identidad en Cristo y gratitud. Y eso da frutos espirituales de forma natural. Un ejemplo práctico: cambia 10 minutos de redes sociales por 10 minutos leyendo los Salmos. Tu mente te lo va a agradecer. Cultivar pensamientos que agradan a Dios también es una forma de resistencia. El mundo intenta arrastrarnos todo el tiempo hacia lo negativo, al caos, al miedo. Pero quien tiene fe activa y confía en Dios, entiende que no puede permitir que su mente se convierta en un depósito de basura. Hay que estar atentos. Los pensamientos son semillas, y si estás viendo frutos malos, quizás sea momento de revisar lo que estás sembrando por dentro. Eso es batalla espiritual, eso es santificación práctica. Y mientras más decidimos pensar en las cosas del cielo, más clara se vuelve la voluntad de Dios. No porque todo se resuelva al instante, sino porque la mente comienza a ver con los ojos de la fe. Y es esa nueva forma de ver la que prepara el terreno para una transformación más profunda, donde cada pensamiento se convierte en una herramienta que Dios usa para cumplir un propósito eterno. Hay una gran diferencia entre conocer la Biblia y dejar que ella transforme tu mente. Hay personas que saben muchos versículos, pero siguen teniendo actitudes, reacciones y patrones de pensamiento que no reflejan la vida de Cristo. Romanos 12:2 lo dice claramente: sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Eso muestra que la verdadera transformación espiritual empieza en los pensamientos, no por esfuerzo humano, sino por la exposición constante a la palabra de Dios. Por eso, renovar la mente no es algo que sucede de un día para otro, es una decisión diaria. Es despertarse y elegir pensar de acuerdo con la verdad, aunque las emociones digan otra cosa. Un ejemplo práctico: si alguien lucha con la ansiedad, puede comenzar el día declarando promesas bíblicas como «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». 1 Pedro 5:7. Repetir esta verdad, meditar en ella, permitir que moldee los pensamientos, eso transforma con el tiempo. Es perseverancia, es acción, es fruto espiritual naciendo. Y mientras más la mente se alinea con la palabra, más la persona empieza a discernir la voluntad de Dios en situaciones concretas. Ya no toma decisiones basadas en emociones pasajeras, sino con la sabiduría que viene de la palabra. Su identidad en Cristo se fortalece, su enfoque se aclara y obedecer se vuelve algo natural. Es como si comenzara a ver el mundo con otro tipo de lentes, lentes celestiales. Y aquí está el punto central: esta transformación no es solo para ti. Cuando tu mente es renovada, tu manera de actuar cambia y tu testimonio se vuelve poderoso. Otros comienzan a ver en ti los frutos del Espíritu y eso glorifica a Dios. Pero también hay algo más profundo, algo que va más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Ver con los ojos de la fe es como mirar más allá de la niebla de las circunstancias. Es enfrentar una situación difícil y aún así declarar: Dios está obrando. 2 Corintios 5:7 nos recuerda: porque vivimos por fe, no por vista. Esa es la clave. Quien tiene una fe activa y una mente renovada, aprende a interpretar la realidad con la perspectiva de Dios, no con lo que se ve por fuera. Y cuando la fe dirige nuestros pensamientos, nace la esperanza, esa que no falla. Las personas que viven por fe no ignoran los problemas, pero logran ver más allá de ellos. Es como alguien que, a pesar de estar atravesando escasez, sigue creyendo en las promesas de provisión y actúa con gratitud y constancia. Eso es confiar en Dios. Es saber que la semilla de la palabra ya fue sembrada, aunque todavía no haya brotado. Un ejemplo práctico: en vez de quejarse por tener un trabajo frustrante, la persona comienza a orar, a prepararse, a buscar oportunidades, con enfoque y esperanza de que Dios abrirá las puertas correctas según su voluntad. Y esa forma de ver las cosas transforma la identidad en Cristo, porque quien mira con fe empieza a declarar lo que Dios dice, no lo que el mundo repite. Tú nunca vas a lograrlo. Se transforma en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese lenguaje de fe comienza en los pensamientos y se convierte en acción. La mente se convierte en un terreno fértil para el crecimiento espiritual, para los frutos del Espíritu, para tomar decisiones sabias y actuar con valentía, incluso cuando todo alrededor diga lo contrario. Ahora imagina el poder de una generación que decide vivir así, con la mente renovada, el corazón lleno de la palabra de Dios y una fe tan firme que mueve montañas. No es una fantasía, es el llamado de Dios para ti y para mí. Ahora que entendiste el poder que tienen tus pensamientos, te hago una invitación. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a permitir que tu mente sea un terreno donde crecen semillas negativas? ¿O vas a actuar con fe activa, sembrar la palabra de Dios y perseverar en tu transformación espiritual? Esta no es solo una pregunta teórica, es práctica y urgente. ¿Estás listo para asumir autoridad espiritual sobre tus pensamientos y vivir una vida alineada con la voluntad de Dios? Piénsalo bien. ¿Qué frutos del Espíritu quieres ver florecer en tu vida? ¿Paz, amor, dominio propio, esperanza? Todo eso comienza en la mente, con una renovación diaria y obediencia fiel. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, a perseverar en la batalla espiritual y a mantener el enfoque? ¿Qué decisión puedes tomar hoy mismo para fortalecer tu fe y actuar según la palabra?
No dejes que el enemigo siga sembrando dudas y miedo en tu mente. Haz de la renovación de tu mente un estilo de vida. Usa tu identidad en Cristo como escudo y permite que la transformación espiritual se note en cada decisión que tomes. ¿Quieres seguir aprendiendo y creciendo en este camino? Entonces no te vayas todavía. Te invito a ver los otros videos del canal, donde profundizamos en estos temas y compartimos más herramientas para tu santificación y una vida de victoria. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina con nosotros en esta jornada de fe y renovación de la mente. Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué pensamiento vas a sembrar hoy para cosechar los frutos del Espíritu? Me encantaría leer tu respuesta y seguir esta conversación contigo. Espero que estés bien. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.